crítico en la vida de un enfermo cuando tiene que decidir el someterse a una cirugía. No hablaré mucho más de lo que ya comentó el doctor Huitzil para no retrasar más el programa. Sabemos que son tumores poco frecuentes en realidad. Yo no creo que sean tan raros como creemos. Actualmente se considera que son la segunda causa de tumores prevalentes gastrointestinales después del cáncer colorectal. Eso quiere decir que son pacientes que se les diagnostica el tumor y gracias a los tratamientos y a la detección temprana pueden tener un periodo de vida prolongado, de manera que eso lo hace que el tumor es prevalente, a diferencia de los tumores, de la frecuencia de tumores incidentes, que son los tumores que se diagnostican nuevos de acuerdo a una proporción poblacional. La mayor parte de estos tumores no tienen funcionalidad, o sea, no tienen secreción de hormonas. En muchos casos se diagnostican de forma incidental porque un paciente se hace un estudio para abordar un sangrado de vía urinaria y en la tomografía que hizo el urólogo se ve un tumor en la cola del páncreas. Hay algunos otros que sí tienen síntomas muy característicos, como el carcinoide, que es frecuente en los tumores de intestino delgado, donde el paciente tiene estas crisis de urefacción, que se pone rojo, tiene diarrea o dolor abdominal de forma crónica. Los de origen pancreático, el páncreas es un órgano que se encuentra por detrás del estómago, más o menos de 15 centímetros, que tiene esta conformación de cabeza, cuello, cuerpo y cola. Es un órgano que se encarga de la formación de las enzimas con las que se digieren los alimentos y tiene un componente celular que permite la secreción de insulina y de glucagón, que es el componente endocrino del páncreas. Estas células se encuentran en este componente llamados islotes de Langerhans, y ahí es donde se generan estos tumores neuroendocrinos que, como les decía, pueden ser funcionantes o no funcionantes. Los funcionantes pues, usualmente se asocian a la secreción de estas hormonas como son la gastrina, la insulina, el glucagón, que generan los síntomas asociados a lo que la hormona genera en el cuerpo. Por ejemplo, la gastrina favorece la secreción de ácido gástrico en las células parietales del estómago y esto hace que los pacientes, uno de los posibles síntomas que pueden tener es acidez gástrica y gastritis y enfermedad ulcerosa en el estómago crónica, que no se resuelve con tratamiento habitual. En el caso de la insulina, producen cantidades altas de insulina y los pacientes pueden presentar episodios de hipoglicemia. Los tumores de intestino delgado, a diferencia de los de páncreas, pueden muchas veces no detectarse por síntomas, simplemente detectarse por un cuadro por una forma incidental, aunque cuando esos tumores empiezan a crecer sí pueden dar síntomas como obstrucción o como dolor abdominal por isquemia, por falta de riego sanguíneo al intestino. La particularidad de estos tumores es que estos tumores pueden llegar a generar fibrosis y crecimientos ganglionares alrededor de los vasos que vienen de la aorta y que da la irrigación al intestino, y esto puede comprometer el flujo vascular del intestino y generar isquemia y necrosis, lo cual puede llevar a una perforación o a una oclusión intestinal, y su manejo pues es muy especializado y requiere que sea tratado por un cirujano que tenga amplia experiencia manejando estos tumores. El diagnóstico pues en gran parte se hace ahora por estudios de imagen. Hay estudios bioquímicos de utilidad como la tomogranina A y otros estudios para detectar las hormonas que puedan estar elevadas en casos funcionales, y dentro de los estudios de imagen pues son los estudios de imagen axiales como la resonancia o la tomografía, los estudios de medicina nuclear, que actualmente son fundamentales para caracterizar estos tumores y para conocer la extensión de la enfermedad y el grado de agresividad de la enfermedad en el cuerpo. La endoscopia, que también es un estudio no muy accesible todavía en México, en el cual un endoscopista entra con un endoscopio que tiene en la punta un transductor de ultrasonido, con el cual puede hacer un estudio de imagen por dentro del estómago y del duodeno para caracterizar bien dónde está la lesión y también con esto tomar una muestra de tejido con el cual se puede tener un diagnóstico histológico y podemos tener este nombre y apellido que puso el doctor Huitzil en los términos con los que les explicó en la primera plática. La CEPRE es otro estudio que se utiliza sobre todo en casos donde hay una obstrucción de los conductos biliares y se tiene que abrir el conducto biliar para que el paciente no esté amarillo y sus bilirrubinas estén normales. Vamos a saltar un poquito esto que ya mencionó el doctor Huitzil sobre algunos de los síntomas que producen estos tumores que dependen pues mucho de las hormonas que secretan. Ahora, ¿qué tipos de cirugías se utilizan en los tumores neuroendocrinos de páncreas y intestino delgado? En páncreas en particular
la cirugía depende mucho de la localización. Una que se hace con mucha frecuencia es el procedimiento de Whipple, que implica quitar la cabeza del páncreas junto con el duodeno, un fragmento de estómago del conducto biliar, y luego esto se tiene que reconstruir pegando un segmento de intestino al resto del páncreas, al conducto biliar y al estómago. Esta cirugía tiene la particularidad que no se hace con mucha frecuencia en el mundo, y los resultados se conocen que son mejores conforme se hace por un solo cirujano. O sea, un solo cirujano hace más de 20 casos al año, que en su vida ha hecho más de 60 casos, y que tiene un equipo, porque el cirujano no resuelve solo los problemas. Lo que hace que los pacientes no mueran después de esta cirugía no es solo la experiencia del cirujano, sino la capacidad del equipo de rescatar al enfermo cuando tienen complicaciones. Todos los que operamos cirugía de páncreas tenemos complicaciones, absolutamente todos los cirujanos que lo hacemos. La diferencia es entre los que rescatan pacientes y los que no lo hacen, y eso depende mucho del equipo y del centro hospitalario también. Otro tipo de cirugía que es un poco menos mórbida es la pancreatectomía distal y esplenectomía, que esto usualmente se hace en tumores que están localizados del lado izquierdo de la vena porta, o sea, más hacia la cola del páncreas, y en muchos casos se tiene que quitar el vaso por razones técnicas, donde el tumor está invadiendo los vasos o está muy cercano a los vasos que dan la irrigación al vaso, o el vaso está crecido, o la vena que drena el vaso está trombosada, y técnicamente puede ser complejo. En realidad, quitar el vaso no sigue siendo controvertido en adultos. El riesgo de quitar el vaso en adultos es el riesgo de infecciones por unas bacterias que son muy poco frecuentes, menos del 1%, y para las cuales ya hay vacunas en la actualidad que pueden recibir un par de semanas antes o después de la cirugía, y el riesgo en realidad de estas infecciones es bastante bajo. Y otro procedimiento de menos invasión es la enucleación, que en ciertos tumores, particularmente los tumores pequeños de menos de 3 centímetros, que son funcionales, y yo en lo particular creo que es una buena estrategia en tumores localizados en la cabeza y en el proceso uncinado del páncreas, que es esta zona. Es una buena estrategia porque le evita al enfermo una cirugía de Whipple, que sabemos que tiene riesgo de complicaciones de más del 40%, riesgo de mortalidad alrededor del 5%, y a largo plazo es una cirugía que puede también tener complicaciones de obstrucción de alguna de estas uniones que se hacen en el intestino y que alteran mucho la anatomía del cuerpo humano. Estas enucleaciones se hacen con instrumentos muy delicados que permiten quitar el tumor respetando el páncreas y evitando un daño al conducto del páncreas, que es lo que siempre tratamos de evitar durante el procedimiento. Hay algunos otros más raros, como este, que es la pancreatectomía central, donde se quita un fragmento del páncreas y el resto del páncreas se vuelve a pegar al intestino, que también es controvertida por su riesgo alto de fugas de páncreas, y que en general, al intentar hacer un procedimiento menos agresivo en términos de resección de tejido, como sería una pancreatectomía distal, pues puede uno acabar dándole al enfermo con mayor posibilidad de complicaciones en el postoperatorio. Las resecciones intestinales, como les decía, es un procedimiento de alta complejidad en el cual uno tiene que tener mucho cuidado de respetar la vasculatura que da la irrigación a todo el intestino, ya que dañar la vasculatura que da la irrigación al intestino delgado pues no es compatible con la vida, y un enfermo puede tener pérdida de todo el intestino, y eso llevarlo a la muerte o a la necesidad de tener nutrición parenteral o de un trasplante de intestino a largo plazo, lo cual es de muy alta complejidad. ¿Cuándo se operan los tumores del páncreas? Usualmente cuando son mayores de 2 centímetros o cuando hay una razón de funcionalidad, cuando el paciente tiene síntomas, producen insulina, producen gastrina, o hay un síntoma de compresión, que es un tumor que esté comprimiendo la vía biliar, que el paciente se ponga amarillo y tenga infecciones de la vía biliar, es la indicación. En tumores asintomáticos de menos de 1 centímetro, donde no hay enfermedad a distancia, uno puede también optar por la vigilancia, porque sabemos que estos tumores pueden permanecer de forma estática por muchos años, y entonces uno le evita al paciente la cirugía y la reserva para el momento en el cual va a ser adecuado hacerlo. El intestino delgado es distinto. Aquí sí, la detección de un tumor neuroendocrino intestino se recomienda hacer la cirugía incluso si el paciente no tiene síntomas, por el alto riesgo de complicaciones si el tumor crece. Si el tumor llega a invadir la arteria mesentérica, ya no se puede quitar, y el riesgo de que el paciente llegue con una perforación intestinal o con una oclusión intestinal, de manera que estos tumores, incluso con enfermedad metastásica, se recomienda que sean, si es técnicamente posible, resecados. La vesícula es otra cosa que se recomienda quitar. Si por alguna razón un enfermo con un tumor neuroendocrino se va a operar, dado que es muy probable que reciba
octreotide a largo plazo, y este es un medicamento que se conoce, disminuye la movilidad de la vesícula biliar y puede llevar a la colecistitis. Se recomienda también que se quite la vesícula del procedimiento. Como les decía, estas cirugías pueden tener, la cirugía de páncreas en particular tiene un alto potencial de complicaciones y complicaciones graves, por lo cual debe ser uno muy cuidadoso en la selección del paciente que uno va a operar y siempre considerar el equipo multidisciplinario. En la actualidad es imposible, es verdaderamente imposible que un médico sepa todo de todo. No hay forma que un cirujano sea experto operando el páncreas y también sea experto operando la mama y experto operando el pulmón. No hay forma que uno pueda ofrecer eso de forma adecuada a un enfermo, porque no se puede. Es demasiada literatura, demasiada información, de manera que en la actualidad los mejores resultados de estas cirugías complejas y poco frecuentes se obtienen en cirujanos que hacen muchos casos al año y que trabajan con equipos multidisciplinarios, donde uno puede, por ejemplo, en este tumor muy grande, hablar con los radiólogos, con los radiólogos intervencionistas, con los oncólogos médicos y tener una toma de decisiones que no vaya a dañar al enfermo, que sea segura y que se utilicen todos los recursos adecuados a la mano para proveer el máximo beneficio con el mínimo riesgo de complicaciones. Y por supuesto los patólogos en este mismo equipo multidisciplinario nos ayudan mucho a conocer la biología del tumor y con esto decidir pues las estrategias a llevarse después del tratamiento quirúrgico. Pero no quiero dejar de reforzar esta importancia del equipo multidisciplinario, donde nos juntamos varios especialistas, donde varias cabezas aportan en su conocimiento para tomar una buena decisión. No es una decisión democrática, créanme que no se vota, simplemente se dialoga, cada quien argumenta su parte y se llega a un consenso, todos siempre pensando no en yo creer, siempre estamos obviamente sesgados por lo que yo hago, yo quiero ofrecer la cirugía, sino en un consenso por ofrecer lo que mejor le va a funcionar al enfermo en ese momento, a ese enfermo en particular, y esto solo se logra con equipos multidisciplinarios. Muchas gracias.